El miedo. Todos sabemos lo que es, ¿verdad? Pero ¿realmente lo entendemos? Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas de un taller de desarrollo personal que propone algo muy potente. No se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a usarlo a nuestro favor, de convertirlo en nuestro mejor aliado. Y para que veamos cómo funciona todo esto, vamos a empezar con una historia que lo resume todo a la perfección. Una historia real, la de Ana. Este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con la experiencia de Ana, que es brutal. Luego nos preguntaremos qué hay realmente detrás del miedo. Descubriremos un sistema de 3 pilares para el cambio, veremos cómo construir nuestra propia fuerza interior y, para terminar, cómo empezar a crear un mapa de nuestros miedos. Pues vamos allá. La historia de Ana empieza en un retiro al que llegó con un pavor absoluto al agua. Pero no un miedo cualquiera, ¿eh? Un miedo profundo que venía de un trauma y que le condicionaba la vida. Imaginaos la escena. La animan a enfrentarse a su miedo de la forma más directa posible. La suben a una tabla de surf. Y claro, una ola del Atlántico la revuelca y la sumerge. Pánico total. Pero justo ahí, debajo del agua, en vez de dejarse llevar por el pánico, se acordó de una técnica de respiración que había aprendido, de apnea. Y funcionó. Por primera vez en su vida, en esa situación, encontró la calma, el control. Y esto es lo fundamental de su historia. El objetivo nunca fue que aprendiera a surfear, que va. El objetivo era que se demostrara a sí misma que podía dominar su mente, que podía literalmente reescribir esa historia de miedo que llevaba años paralizándola. Claro, la historia de Ana te deja pensando y te lleva directamente a la gran pregunta que se planteó en el taller. Vale, sí, sentimos el corazón a mil, el sudor, pero ¿qué es el miedo en realidad? ¿De qué está hecho en el fondo? Y cuando se lanzó esta pregunta a los participantes, las respuestas fueron, bueno, muy reveladoras. La gente no hablaba de una simple emoción, sino de algo mucho, mucho más grande. O quien lo describió como un ego que te frena, que te dice no puedes. Otros como un bloqueo, ¿sabes? Algo que te impide avanzar. O incluso como una fuerza que sientes que te puede aniquilar. Una barrera invisible, pero súper sólida, que te corta el paso. Y aquí el taller propone una distinción que es muy útil. Por un lado tenemos los miedos, digamos, imaginarios. El monstruo debajo de la cama. Cosas que nuestra mente crea. Y por otro, los miedos aprendidos. Estos son más complejos. Son los que hemos absorbido de la familia, de la sociedad, o como en el caso de Ana, de un trauma. Pero, ¿sabes qué es lo más interesante? Que al final da igual de dónde venga el miedo, si es inventado o aprendido. El primer paso para superarlo es siempre el mismo. Hay que darle luz. Hay que sacarlo de la oscuridad, mirarlo a la cara y entender qué es de verdad. Vale, ya entendemos un poco mejor qué es el miedo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues aquí es donde el taller presenta un marco de trabajo súper potente, una estructura basada en 3 pilares. El primer pilar se llama Tejas. Piensa en ello como tu fuego interior. Es esa fuerza de voluntad, esa determinación que te hace decir, vale, tengo miedo, pero lo que voy a conseguir al otro lado es mucho más grande. Es justo la energía que necesitó Ana para subirse a esa tabla de surf. El segundo pilar es Krama. Y esta idea es genial. Krama es nuestro mapa interno. La cosa es que nadie se enfrenta al miedo por primera vez. Todos hemos superado miedos antes, pequeños o grandes. Krama es esa sabiduría interna, ese patrón que ya hemos usado para tener éxito. Es saber que tenemos una hoja de ruta, aunque a veces no nos demos cuenta. Y por último, el tercer pilar es Marma. Este es el destino, la meta. Es la mejor versión de uno mismo, la persona en la que nos convertimos una vez hemos trascendido ese miedo. No es que de repente la vida sea perfecta, no. Es un estado de calma, de fuerza y de claridad desde el que se afrontan las cosas. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿y cómo se construye ese fuego interior, ese Tejas? ¿De dónde sale? Pues aquí el Bayer da una herramienta súper práctica y muy, muy potente. Lo llaman la energía contraria. Pongamos un ejemplo muy común, el miedo a decir que no. Ese miedo, normalmente, ¿de qué se alimenta? Pues de la inseguridad, de la duda, del miedo al conflicto. Bueno, pues la energía contraria consiste en identificar eso y, conscientemente, cultivar justo lo opuesto. En este caso, construir confianza en uno mismo, actuar con claridad y comunicarse con compasión. Es decir, que esto nos da una receta súper clara. Si identificamos la energía negativa de la que se alimenta un miedo, bingo, ya sabemos exactamente qué energía positiva tenemos que empezar a construir para contrarrestarla. Es como si le quitáramos su comida al miedo, y un miedo sin alimento, pues pierde toda su fuerza. Y con todo esto en mente, llegamos al punto de partida práctico, a la acción. El taller propone un ejercicio que es clave para empezar a aplicar todo esto, crear un inventario de miedos.
Y no se trata de una lista sin más, ¿eh? Es una reflexión honesta en 3 niveles. Primero, una lista de los miedos que son cosecha propia, los que ha creado nuestra mente. Segundo, los miedos que nos han inculcado, los que hemos heredado de nuestro entorno. Y tercero, que quizás es lo más revelador, reconocer los miedos que, a lo mejor sin darnos cuenta, hemos transmitido a otras personas. Y que quede muy claro. El objetivo de esto no es culparse ni juzgarse. Para nada. El objetivo es tomar conciencia. Es como pasar el miedo del plan inconsciente a un mapa tangible, a algo que se puede ver. Porque al final, solo cuando ves el mapa del territorio, puedes empezar a navegar por él. Y lo increíble de hacer este mapa es que de repente uno se da cuenta de algo fundamental. Las herramientas para navegarlo, esa fuerza interior, ya están ahí, siempre han estado. El proceso va de redescubrirlas, de regenerarlas. Así que la gran idea final es esta. El miedo no es un muro que nos frena. El miedo en realidad es una puerta. Es la señal que nos indica exactamente dónde está nuestro mayor potencial para crecer, para ser más fuertes y, en definitiva, para ser un poco más libres. Y con esto nos quedamos. La reflexión final que se propone es, de todos esos miedos, ¿cuál es el primero al que se le va a empezar a dar un poco de luz?